En primera instancia tenemos la bioculturalidad como una alternativa al modelo de desarrollo occidental. Primero, ¿qué es la bioculturalidad? La bioculturalidad alude a la estrecha relación entre lo que son la diversidad biológica y la diversidad cultural. Un ejemplo claro de esto son los pueblos indígenas, que no solamente han evolucionado, sino que han coevolucionado con sus ecosistemas, generando a la vez lo que son conocimientos, prácticas y cosmovisiones que mantienen y a la vez dependen de estos mismos territorios. Por otro lado, tenemos el desarrollo occidental, que como ya conocemos y ya sabemos, separa la naturaleza y la cultura, reduciendo los ecosistemas como los manglares y bosques a un precio de mercado y externalizando los costos socioambientales de estos. En concreto, lo que propone la bioculturalidad es un paradigma alternativo, donde el bienestar humano y lo que es la conservación de la vida, como los ecosistemas, no sean dos conceptos de los que se tenga que hablar por separado, sino que al contrario sea una relación simbiótica en lo que ambos actores puedan verse beneficiados y puedan evolucionar juntos sin dañar ninguno al otro. El desarrollismo occidental ha operado bajo una ontología disyuntiva que fragmenta la realidad en casillas: lo económico contra lo ambiental, lo moderno contra lo tradicional, y que concibe a la naturaleza como un recurso mercantilizable al servicio del crecimiento ilimitado. Esta lógica ha sido hegemónica y tiende a descalificar cualquier propuesta que no se alinee con sus postulados. Sin embargo, numerosos pueblos indígenas demuestran empíricamente que existen otras formas de habitar el mundo. Primero, los Coguy de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, se autodenominan hermanos mayores y conciben a la tierra como un ser viviente. Su ley de origen les asigna el deber de cuidar el equilibrio cósmico, una ética que regula estrictamente el uso de los recursos y que ha preservado uno de los ecosistemas de alta montaña más biodiversos del planeta. Segundo, el buen vivir, vivir bien, de los Simaca Causay o Sumaca Cuamaña. De los pueblos andinos constituye una economía naturocultural que no busca el crecimiento material acumulativo, sino la convivencia armónica entre seres humanos y la naturaleza. Incorporada entre las constituciones de Ecuador de 2008 y Bolivia de 2009, el buen vivir cuestiona tanto la lógica antropocéntrica capitalista como los modelos socialistas extractivistas. Y como último ejemplo están las áreas conservadas por comunidades indígenas Ica. En la Amazonía colombiana, los pueblos indígenas practican agricultura itinerante y gestionan sosteniblemente los recursos, lo que protege la biodiversidad regional. Cuando estos territorios gozan de reconocimiento legal, las tasas de deforestación suelen ser drásticamente inferiores a la de las áreas protegidas estatales. Estos ejemplos muestran que la bioculturalidad no es una abstracción teórica, sino un conjunto de prácticas concretas de manejo territorial, que han sostenido paisajes productivos y biodiversos durante milenios. Bueno, como conclusión, se reconoce que la bioculturalidad abre una vía en donde se pueden establecer políticas públicas que sean sostenibles para los territorios. Sin embargo, pues esto implicaría que se reconozcan y se fortalezcan los territorios bioculturales indígenas, en donde se integren estrategias para la conservación de la biodiversidad en sus territorios, también se incorpore sistemas de conocimiento indígena en los planes de desarrollo y que asimismo estén alineados con las estrategias nacionales de cambio climático, como lo hace el proyecto Voces con la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza Mesoamérica. También se deben diseñar indicadores de bienestar alternativos en el PIB que capturen los valores relacionales y espirituales que les dan los indígenas a sus territorios, así como lo hizo las políticas de vivir bien implementadas en Bolivia. Por último, es importante garantizar la seguridad jurídica de los colectivos para que puedan seguir protegiendo sus territorios y ser guardianes de su biodiversidad. Para responder esa pregunta, es importante tener en cuenta cómo el diálogo entre saberes genera una apertura de conocimiento horizontal en donde los conocimientos occidentales con los conocimientos indígenas se unen y forman un conocimiento mucho más amplio y diverso del territorio, basados en el respeto mutuo, la complementariedad y paridad epistémica, en donde se busca enfrentar la crisis climática y la pérdida de la biodiversidad a partir de complementar estos saberes y hacer una diferencia en cómo podrían establecerse
las líneas occidentales que solamente informan y consultan a los indígenas, sino que busca generar ese conocimiento transversal y transdisciplinar de estas comunidades con los conocimientos occidentales. Estos modelos tradicionales occidentales lo que realmente buscan es legitimizar decisiones ya tomadas, no realmente construir soluciones en base a los saberes de los pueblos indígenas, lo que difiere con el diálogo de saberes, ya que éste reconoce la paridad epistémica del conocimiento ecológico tradicional, no como un folclore ni como un apéndice del conocimiento científico, sino como un corpus sistemático, validado por siglos de experimentación y adaptación, que busca la integración y no la subordinación. Un claro ejemplo de esto es el tercer diálogo de saberes impulsado por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza en Costa Rica del 2025, donde científicos y líderes indígenas construyeron colectivamente las bases de la colaboración de la protección de los grandes bosques mesoamericanos, generando así un intercambio de saberes que benefició a ambas partes y que fortaleció la autodeterminación de las comunidades indígenas presentes. Sin embargo, lo que realmente se busca es ver el territorio como un ser viviente, para que así se tenga una representación legal, no sobre cómo se debería administrar, sino de cómo se debe proteger, tal y como se evidencia en el caso de los derechos del río Wanganui en Nueva Zelanda. Las implicaciones para la gobernanza ambiental son profundas y van mucho más allá de los ajustes procedimentales. Primero, la consulta debe evolucionar hacia la cogestión real. El convenio 169 de la OIT establece el peso mínimo, pero el diálogo de saberes exige ir más lejos. No que el Estado pregunte y la comunidad responda, sino que ambos aprendan, cedan y construyan juntos. Ese es el verdadero cambio de paradigma. Segundo, reconocer el territorio como ser viviente obliga a rediseñar las instituciones. El caso del río Wanganui, en Nueva Zelanda, no fue un gesto simbólico, fue la prueba de que los marcos legales occidentales son insuficientes para proteger lo que los pueblos indígenas llevan siglos cuidando. Se necesitan guardianes legales, representación real de los ecosistemas y estados obligados a considerar los intereses intrínsecos de la naturaleza. Y tercero, la justicia ambiental se amplía. Ya no basta con preguntarse quién carga con la contaminación. Hay que reconocer que la naturaleza tiene derechos propios, como ya lo hicieron Colombia con el río Atrato y la Amazonía, o Ecuador con los derechos de la Pachamama en su constitución. En definitiva, el diálogo de saberes desplaza la gobernanza ambiental desde la gestión técnica hacia una ecología política plural, donde múltiples formas de entender el mundo producen decisiones más justas. Y en ese proceso, los pueblos indígenas no son voces del pasado, son arquitectos indispensables del futuro. Hemos visto cómo la bioculturalidad propone alternativas reales al modelo desarrollista, y cómo el diálogo de saberes va mucho más allá de la simple consulta, llegando incluso a reconocer al territorio como un ser con derechos propios. Pero ahora surge una pregunta inevitable: ¿cómo llegan estas realidades al imaginario colectivo? ¿Cómo las conoce alguien que nunca ha pisado la Amazonía, que nunca ha escuchado hablar de los Osage o del río Wanganui? Una de las respuestas más poderosas y más problemáticas a la vez es el cine. En 2023, Martin Scorsese estrenó Los Asesinos de la Luna, Killers of the Flower Moon, una película que rescata del olvido uno de los episodios más oscuros de la historia indígena norteamericana, los asesinatos sistemáticos del pueblo Sage en Oklahoma, orquestados por sus propios vecinos en una cacería despiadada por el petróleo que corría bajo sus tierras. Y aquí es donde los temas anteriores cobran una nueva dimensión, porque si hemos aprendido que los pueblos indígenas son gentes de conocimiento, de resistencia y de gobernanza, no simples víctimas del progreso, entonces tenemos que preguntarnos: ¿el cine los muestra así o sigue reproduciéndolos como figuras pasivas atrapadas en la historia? ¿Desafía Scorsese la narrativa de victimización o cae en sus mismas trampas? ¿Qué elementos de resistencia y protagonismo indígena logran sobrevivir o imponerse dentro del relato? Esta película nos llevó al pueblo Sage, un pueblo muy rico y biodiverso que fue forzado a desplazarse de su territorio porque se encontró que tenían grandes reservas de petróleo. ¿Quién lo hizo? Los estadounidenses, bajo una tutela
forzada en la cual ellos definían a los nativos como incapaces de administrar su territorio. Lo que hicieron para desplazarlos fue envenenarlos, balacearlos, amenazarlos, entre otras muchísimas otras atrocidades, para poder generar un control sobre esos recursos. Además, esta película nos muestra la crudeza de la violencia estructural que ejercen otras instituciones sobre la soberanía de los pueblos indígenas. Aún así, ellos intentan cambiar la narrativa de las víctimas y lo hacen mediante la representación de una de las esposas de los dirigentes de la revolución, que es Molly Burkhart. Ella lo que hace es que, a pesar de que está enferma, empieza a luchar por su familia y a velar también por los derechos de su pueblo. Otro de los hitos más importantes de esta película es cómo el pueblo Sage contacta a la productora para narrar su historia. Son más de 200 personas, 200 nativos, que quieren cambiar la manera en cómo es contada su historia, no solo como desde el papel de las víctimas, sino desde el papel de un pueblo que se levanta, que se genera su autogobierno, su autonomía, y que al día de hoy aún prevalece. Bueno, ya para terminar, esta película ha dejado varias lecciones para la representación y la memoria histórica, ya que primero rechaza lo que es la poverty porn, es decir, no idealiza ni la miseria ni convierte a los indígenas en objetos de compasión, sino que al contrario muestra su complejidad humana y su lucha por la justicia. Evidenciando que la agencia indígena no se limita únicamente a la reacción frente a la violencia, sino que también puede llegar a incluir la construcción proactiva de un futuro. En este caso, los osages actuales gestionan su patrimonio y revitalizan su lengua, ocupando espacios académicos y políticos. También esta película nos invita a superar el western como único formato narrativo y a contar historias ambientadas en otros tiempos que sí subrayen la resiliencia y la continuidad cultural de los pueblos originarios. En síntesis, podemos decir que esta película, Killers of the Flower Moon, retrata la vulnerabilidad compuesta por el colonialismo, sin negar el protagonismo indígena, y al hacerlo contribuye a desmontar todos los estereotipos que han confinado a los pueblos nativos a un pasado trágico y sin agencia. El Convenio 169 de la OIT, el Marco de Derechos Colectivos. Este convenio trata sobre los pueblos indígenas y tribales en 1989. Es el instrumento internacional vinculante más importante en materia de derechos colectivos indígenas. Sus dos grandes pilares son el derecho a la consulta previa, libre e informada, y el derecho a mantener y fortalecer las culturas y formas de vida propias. Estos dos han sido incorporados al bloque de constitucionalidad de varios países latinoamericanos, incluido a Colombia, mediante la Ley 21 de 1991. Sin embargo, hay una brecha gigante entre la norma y su implementación efectiva, ya que no siempre ha salido bien y no siempre ha sido efectiva. Sin embargo, podemos ver uno que otro caso que haya sido efectivo, como lo ilustra el conflicto del pueblo Uwa, que es el caso que vamos a tratar en la comunidad indígena de aquí de Colombia. El caso Uwa en Colombia ilustra con claridad brutal la distancia entre los derechos reconocidos y los derechos ejercidos. En 1992, la petrolera occidental Petroleum intentó ingresar al territorio ancestral Uwa, en el noreste del país. Lo que presentó como consulta previa fueron reuniones informales que el pueblo Uwa rechazó de raíz, con un argumento que lo dice todo: extraer petróleo equivalía a desangrar a la madre tierra. El problema no era solo cultural, era jurídico y estructural. Aunque el Convenio 169 de la OIT obliga a consultar a los pueblos indígenas antes de cualquier medida que los afecte, Colombia reglamentó ese proceso en 1997, sin el consenso de las comunidades y con una omisión clave: la consulta no otorga derecho de veto. La decisión final siempre recae en el Estado. Y eso no ha cambiado. En 2025, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas denunció que el gobierno colombiano sigue vaciando de contenido la consulta previa,
funcionarios que no asisten, información entregada fuera de tiempo, sesiones canceladas unilateralmente. Esto no es un problema administrativo, es una contradicción de fondo. El Estado se reserva la propiedad del subsuelo y la última palabra sobre los recursos estratégicos. Mientras que para los pueblos indígenas ese mismo territorio es un ser viviente, una relación de parentesco y reciprocidad que no se negocia con una mesa técnica. Esa tensión entre la lógica extractivista del Estado y la cosmovisión indígena del territorio es exactamente lo que el diálogo de saberes todavía no ha logrado resolver. Dentro de las principales soluciones encontramos un consentimiento biocultural del convenio 169, en donde se articula lo siguiente. Primero es importante generar un reconocimiento de los protocolos del concepto de territorios que cubre la totalidad del hábitat de la región. Además de eso, también es importante utilizar de alguna manera reconocer al territorio, esto es ser viviente y sujeto de derechos, amplía el territorio bajo la guía de la visión biocultural, la guardia comunitaria, las culturas indígenas para establecer una integridad. Es importante integrar los planes además pues también se presentan algunas tensiones en este territorial porque pues sigue siendo un paradigma antropocéntrico y estatocéntrico donde el Estado pues reconoce a las comunidades como titulares de sus derechos, pero no reconocer como este caso Uva Muestra como sujeto de derechos, por lo tanto muy bueno básicamente pero generar desinformar de las comunidades, pero las comunidades no pueden alzar es algo que realmente de los territorios porque los territorios siguen siendo de la autonomía de los pueblos indígenas. Dentro de las principales conclusiones encontramos un consentimiento vinculante de manera autónoma y de manera convenio 169 respetuosa con su utilización del uso de tierra. En ese sentido se busca generar una interpretación biocultural del convenio 169 en donde se articule lo siguiente. Primero es importante generar un reconocimiento de los protocolos autónomos de los pueblos indígenas que sean diseñados por cada pueblo. Además de eso, también es importante e imprescindible reconocer al territorio como ser viviente y sujeto de derechos que esté bajo la guardia comunitaria que institucionalice bajo la cosmovisión indígena. Por último, es importante integrar los planes de vida indígena en los planes de desarrollo territorial para que realmente se genere una interpretación y un conocimiento transversal a la ley estatal. Por último, es importante reconocer cómo este caso Uva muestra cómo un convenio puede, al parecer, ser muy bueno, pero generar muchos problemas en el momento de la praxis, ya que es algo que realmente no ha funcionado muy bien debido a que no se ha reconocido la autonomía de los pueblos indígenas de manera constituyente, de manera autónoma y de manera respetuosa con su cultura y con su cosmovisión.